Dios les bendiga, hermanos, nuevamente aquí con la palabra del Señor para llevarles un sermón más de lo que la palabra del Señor nos enseña en este día. ¿Verdad? Recordemos de que en el sermón pasado hemos hablado acerca de Moisés cuando ascendió al monte Sinaí orientado por Jehová el Señor, ¿verdad? Y había pasado 40 días y 40 noches, como la gloria de Jehová había descendido en forma de una nube. Moisés había quedado atrapado, envuelto en esa nube, ¿verdad? Esa nube que contenía, por supuesto, el clima o digamos, el entorno de la gloria de Jehová. Pasó 6 días en esa nube, luego se presentó ante el Señor y pasaron o transcurrieron, ¿verdad? 33 días restantes, porque el séptimo día, después de haber estado 6 en esa nube, Moisés ya estaba presto para poder presentarse ante el Señor. Y ahora vamos a ver la continuación o la segunda parte de este sermón, por supuesto titulado La segunda cuarentena de Moisés. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 34 y versículo 34, y dice de la siguiente manera: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ahora bien, nos vamos a ubicar dentro del contexto de lo que aconteció para que extraigamos alguna lección de fe y que podamos en esta tarde pues ser desafiados en nuestra vida. Recordemos que esto todavía continúa. Yo tengo entendido que andamos por a duras penas, creo yo, sin más no me equivoco, el quinto día. Serán 30 días. Veía yo una información de que con carácter de prórroga probablemente. No sabemos bien la coyuntura de los acontecimientos que van a desarrollarse más adelante aquí en El Salvador. Ojalá que el Señor nos dé la gracia y en su misericordia Él pueda contrarrestar aún los cálculos científicos, las matemáticas, las estadísticas de lo que se ha evaluado hasta ahora y lo que vendrá posiblemente, ¿verdad? Pero creemos que tenemos un Dios misericordioso, un Dios fuerte, un Dios amoroso, un Dios que se complace en la bondad, en la misericordia, en la justicia. Y aquí vemos en esta continuación o segunda parte de este mensaje esa característica de Dios, ese atributo divino del Señor. Dios es todo misericordioso, Dios es amoroso, Él perdona la iniquidad de su pueblo, Él perdona el pecado de sus hijos, nos da la oportunidad de redimirnos por medio de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, por supuesto. Y aquí en este pasaje vemos cómo Jehová el Señor le orienta a Moisés que ascienda nuevamente al monte Sinaí. Recordemos, en la primera parte viene Moisés y trae las tablas, yace con las tablas de la ley, los famosos 10 mandamientos. Esa es la actitud con la cual Moisés venía a la expectativa de encontrar a un pueblo que estaba a la expectativa, ¿verdad?, de lo que Jehová el Señor iba a hacer con ellos. Sin embargo, la contraparte es que la actitud del pueblo, el pueblo ya sigue en la desesperación, ya sigue en la desgracia, porque habían caído en pecado, en la inmoralidad, en la idolatría. El pueblo se desesperó, el pueblo no soportó estar 40 días sin su pastor, sin su guía, sin su líder. Y lamentablemente decidieron, ¿verdad?, hacer sus propios dioses y comenzar a adorar y a hacer culto y a rendir ofrendas y holocaustos. Cayeron en una depravación, en una abominación ante los ojos de Jehová, porque
había una mezcolanza de sentimientos encontrados, paganismo, religión, idolatría, ¿verdad? A la vez inmoralidad, depravación y orgía y todo ese tipo de maldad, ¿verdad? Que ante los ojos del Señor es una abominación. Fue la actitud depravada e impulsiva de los sentimientos manifestados en las obras de la carne, según Gálatas 5, que nos refleja la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Ese era el gesto de desobediencia, ese era el carácter del pueblo, desesperado, impaciente, porque no estaba su líder. Entonces esto desagradó por completo los ojos de Jehová. Moisés se llenó de cólera, se llenó de ira, les aventó hasta las tablas de la ley. Y bueno, ustedes saben, ¿verdad? Lo que aconteció fue bien catastrófico. El escenario, cómo Jehová en su ira, ¿verdad? Mandó un terremoto, la tierra se partió, se abrió en dos, y todos los rebeldes, 250 príncipes, Datán, Coré y todos sus seguidores, cayeron vivos. La tierra literalmente se abrió y se los tragó y fueron sepultados, cayeron vivos al Seol. ¿Qué profundidad tendría ese espacio de la tierra, de esa falla? No sabemos. Pero ha sido una experiencia terrible, inolvidable para toda aquella generación, por supuesto, que caminaba con Moisés. Y ellos pagaron con su muerte, ¿verdad? Lamentablemente, la palabra del Señor se tenía que cumplir porque dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jehová el Señor es vida. Entonces, eso aconteció en aquellos días. Y Moisés, ahora como guía espiritual, como líder del pueblo, tenía que buscar a Jehová el Señor para pedir misericordia por el pueblo.